Espero que quede entre nosotros la clase, lo único que les pido nomás. Ya. Sí, por supuesto. Bueno, muchas Seguimos gracias. entonces. Ya, Javier. Partimos de nuevo entonces, cada uno de los ejercicios. El primer material que subí entonces fue la querella y demanda por responsabilidad civil del administrador de un edificio. Aquí, tal como les contaba, siempre existen conflictos entre los copropietarios y la persona que dirige la propiedad común, en este caso el administrador. ¿Ya? La misma ley de copropiedad remite los conflictos que existen entre copropietarios y el administrador, señala que el juez competente para conocer de estos conflictos son los jueces de policía local del lugar donde se encuentra situado el inmueble de copropiedad. ¿Ya? También existe una instancia previa a la demanda de policía local a través de la municipalidad, que tiene una oficina de mediación, ¿ya? Que a veces sirve para dirimir un poco y no hacer tan engorroso este tema, porque ya el hecho de que una persona tenga que demandar, ¿ya? Significa, primero que nada, contratar abogados, incurrir en un gasto, y conforme al procedimiento de policía local, que le vamos a dar una breve pincelada ahora, yo tengo que notificar mi demanda civil. La querella, el tribunal funciona de oficio, pero la demanda civil yo tengo que notificarla a través de un receptor judicial o de un funcionario ad hoc del mismo tribunal. ¿Ya? Entonces voy a tener que entrar en gastos en este tema. Entonces por ello está esta instancia de mediación en la municipalidad, donde muchas veces se dirime el problema y todo. Bueno, como pudieron revisar la historia que cuenta esta querella, acá tenemos una persona que está manifiestamente disconforme con lo que está pagando hace mucho tiempo por gastos comunes. ¿Ya? Ha tratado de conversar con el administrador, va encima, como ver el relato, también hay una parte bien de vecindad, que el motivo que ocurre mucho y colocan mucho ese tipo de cosas en este tipo de demandas, que es el problema de vecindad, y inclusive se coloca que tuvo un problema con los niños que estaban jugando, y eso ha hecho incurrir la responsabilidad de él también de no querer dar una solución, de buscar. Entonces, estas mismas normas que derivan la competencia del juez de policía local, te autorizan para poder utilizar el procedimiento, ¿no es cierto?, contenido en la ley 18.287, que es la ley que establece los procedimientos entre los juzgados de policía local. ¿Ya? Y poder presentar. Ahora, como les decía, esto vale para el ejercicio 1 y para el material 1 y 2, porque son exactamente el mismo procedimiento. Primero que nada, el juzgado de policía local tiene que ver la infracción, tiene que conocer la infracción. Y los jueces de policía local conocen de las infracciones, ya sea por denuncias, pero en este caso está conociendo a través de una querella que presentó el abogado. ¿Ok? Entonces, el juez de policía local tiene que darle tramitación a esa querella y tiene que darle tramitación a mi demanda civil. Con respecto a la tramitación de la querella, la primera resolución que dicta el juez de policía local es que cita a los infractores y al querellante ratificar su querella y al querellado lo cita a prestar su declaración indagatoria. A la demanda civil, el juez ordena notificarla. Y luego hay un plazo entre que declara esta persona, fijan una fecha de comparendo, y en ese comparendo se rinden las pruebas, y luego de eso se solicita la sentencia. Eso es en pequeño, en detalle, más o menos el procedimiento. Y en la sentencia, el juez se tiene que pronunciar primero por la parte infraccional contenida en la querella, y una vez condenada la persona, se darán los presupuestos para poder acoger la demanda civil. Si no se acoge la querella, es muy difícil, y la verdad que no se van a poder acoger la demanda porque no va a estar acreditado el daño ni la infracción. Entonces, en este primer documento, entonces, lo que aqueja a esta persona es primero, como decía, que hay un gasto común que es excesivo
¿ya? Y con esta acción, ¿qué es lo que busca? Que le anulen todo ese gasto común excesivo que ha tenido que pagar durante este tiempo y que además se le obligue a este administrador a rendir una cuenta, presentarla ante el comité de administración de la comunidad y además presentarla al tribunal dentro de un plazo de 30 días para que nosotros, después el abogado pueda hacer sus observaciones y todo, y que todo se esté cumpliendo como el juez lo ordenó. ¿Ya? El tema aquí que hay que utilizar bien esta herramienta y no por cualquier capricho que tenga una persona con un administrador, ya que el administrador, sus sanciones inclusive puede ser privado de poder ejercer este cargo a futuro, dependiendo de lo grave que sea. ¿Ya? Entonces tampoco es algo para jugar, es un tema muy serio y de mucha ocurrencia en el ejercicio libre de la profesión. Cierro la primera demanda. ¿Tienen alguna duda, algo? No, la verdad no. Sí. ¿Quién me preguntó? ¿Está grabando? Sí, estoy grabando, tía. ¿Sí? La leyeron, ¿cierto? Está clarita la demanda. Ahí tienen que ver que si les tocara elegir esto, ver en qué materias que se trataron toca esto, de alguna u otra forma. Y esa es la idea. Voy a elegir este punto que me gustó de la materia de la profesora y lo voy a llevar a este caso. A ver, ¿dónde se nota esta materia en este caso? Eso es lo que quiero que me escriban, así de sencillo. ¿Ok? Listo. Seguimos con el caso Profe, 2. Dígame, Pía. en la actividad hay que poner con qué concepto, digamos, se relaciona, pero además también tenemos que justificar el por qué, no solo ponerlo. Sí, claro. La idea es que tú me puedas unir lo que fue la materia de la profesora con el ejercicio que te mandé yo. ¿En qué se relaciona? Cortito, 10 líneas cada uno, no más que eso. Ya. Porque también quiero empezar a trabajar con ustedes, quiero trabajar también la precisión. La precisión en el ejercicio legal de la profesión es súper importante. ¿Ya? Los jueces no les gustan los escritos largos. ¿A qué juez le ha gustado una cuestión de 1000 hojas? A nadie. ¿Ya? Lo preciso, conciso. Que sepas que te están poniendo atención. Que sepas que con lo largo vas a cansar a alguien cuando lo puedes dar la mismo, preciso en tal tema. Yo creo que 2 respuestas en 10 líneas cada una. Quiero ver hasta dónde está la precisión. Vamos a medir hoy día eso también en este ejercicio. ¿Ya? Entonces hay que responder dos materiales. ¿O claro, solo 2. Tienes que elegir 2 de los 6. Son 2 respuestas. 2 respuestas. Ya. Gracias. 2 de las 6. Vamos, pasamos al otro. Vamos. Ok. El segundo ejercicio, ¿ya? Es una demanda civil, perdón, es una demanda, una querella y una demanda civil de nulidad de cobro de gastos comunes. Me había confundido. La primera es la del administrador, de la responsabilidad. Eso mismo le iba a decir, que se había confundido. Disculpen, chiquillos, he cambiado el número. Ya. Partemos con la otra entonces, ¿ya? Le hablé ya de los gastos comunes, eso ya quedamos ok, ¿no es cierto? Ya. Vamos a hablar de la responsabilidad del edificio. Este es el caso de la señora, ya. Mire, yo le voy a contar el contexto, que este caso fue real. Cambié algunos datos, sí, porque para bien y que no fueran a conocer alguna de las partes de ustedes también. Pero el tema aquí es el siguiente. Aquí una señora tiene un departamento y hizo una ampliación, entendiendo que estaba haciendo una ampliación a su unidad, y parece que le queda un poco más grande y pasa a ocupar terreno que es de toda la comunidad. Inclusive la propiedad se corre, avanza como 1,5 metros, ocupando toda esa... Entonces, cuando la descubren a la señora, los vecinos pusieron el grito en el cielo y denunciaron, y por eso que figura ahí en la historia que a ella ya la habían multado. Entonces, cuando va a la dirección de obras para solucionar esto que habían denunciado, la dirección de obras le señala de que tiene que conseguirse
una aprobación de parte de la comunidad, ¿ya? Entonces, el reglamento establecía una forma de cómo llevar adelante esa votación, ¿ya? Un protocolo estricto de cómo se tenía que hacer. Y parece, porque este juicio está todavía en tramitación, la otra demanda también son demandas nuevas, ¿no? que están ahí en el litigio. Y esta señora esperó los resultados de la votación y de repente le llega un correo electrónico donde este tipo le dice, mira, recibo la votación y nadie te aprobó esto, así que vas a tener que demoler. Entonces, más encima, mandan los resultados ellos mismos al tribunal para acelerar todo el proceso de demolición de esta propiedad. Ahí llegó la señora a la oficina, porque la gente por lo general no va cuando está recién con el conflicto, ya cuando está aquí, llega donde el abogado, si es típico. Entonces, ¿cuál era la idea? Primero que nada, ¿cómo defendíamos a esta señora? ¿Qué podíamos hacer si se supone que en el papel está llegando una señora que es una infractora? ¿Ya? Entonces, me confesó de que efectivamente sí se había pasado unos metros, porque si no, no le calzaba una cama que quería poner ahí en esa pequeña pieza. Y estaba con una orden de demolición encima, y se presenta esta demanda porque encontramos en la revisión de que el administrador no se había ceñido al protocolo ni a la ley para hacer esta consulta a los propietarios. Ya ni se habían dado los quórum que exige la ley para poder tener una respuesta. ¿Ya? Eso es lo que toma esta demanda. De ahí parte yo. Entonces, porque ¿cómo defendía a la señora? Tengo que buscarle en qué ha fallado el administrador. Tengo que denunciar alguna infracción de ese administrador. ¿Y cómo se denuncian las infracciones? ¿Por denuncia o por querella? Y esto es lo que partimos, por eso que esto es una querella infraccional, para que el juez de policía local investigue los hechos y señale si lo señalado en los hechos fue constitutivo de una infracción que él, como tribunal competente, debe sancionar. ¿Ya? Y si él, como les señalé en el ejemplo anterior, constata, ¿no es cierto?, esa infracción, está obligado a sancionarlo. Y al tener al infractor sancionado, nace el derecho, esta parte, a poder solicitar la realización de una nueva votación con todas las personas que correspondan, y esta señora al menos tenga una esperanza de que alguien le pueda aprobar eso antes de que sea demolido. Porque tú como abogado no les puedes asegurar que eso no se lo van a derribar. ¿Ya? Y ahí es donde se caen muchos abogados con los pronósticos que dan, no se preocupe, ya nadie le va a votar esto. No es así. No es así. La voy a tratar de buscar una solución para que le aprueben su construcción. ¿Ya? Ahora veremos, ganaremos juicio, qué va a pasar después. Si no se lo aprueban, hay que estar en el momento. ¿Ya? Pero hay que estar preparado para eso, cuando no hay mucho un abanico de soluciones para un conflicto, sobre todo de una persona que ya presume que viene infringiendo la ley. ¿Ya? ¿Les queda claro este segundo ejercicio? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? Porque el resto es repetir el procedimiento que ya se los señalé. ¿Ya? El procedimiento que se utiliza es el de la ley 18.287, en especial el artículo 7, artículo 1 y 2, ley 18.287, que establece los procedimientos de los juzgados de policía local, ¿ya? Para que más o menos se orienten ahí cómo es la dinámica del juicio. Los primeros 10 artículos es una ley cortita, así que ahí les sirve para quedar bien en materia de policía local, que más encima es una materia que ustedes pueden procurar desde tercer año en adelante. Pueden ir a comparendo, a audiencias de testimoniales y teniendo su jus postulandi al día. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
No, profe, todo claro. ¿Profe? Profesor, ¿me escucha? Luis San Martín, dime. Sí, disculpe, no alcancé a escuchar para qué vamos a utilizar los dos textos que elijamos. Si puede repetir las dos preguntas. Claro, mira, yo mandé un ejercicio ahora, hasta ahí la pregunta de lo que tienen que hacer, pero en el fondo es tomar algún contenido tratado por la profesora en clase y ustedes eligen 2 de los 6 ejercicios y van a hacer dos respuestas. ¿Ya? Toman un ejercicio, toman un tema que pasó la profesora, lo relacionan con el material que yo subí y lo escriben esa relación en 10 líneas, cada una. ¿Ya? Súper, vale. ¿Te quedó claro, Luis? ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Alguna duda con el tema de policía local? Porque ya no voy a volver a este tribunal ya aquí. Aquí nos vamos a otros juzgados. ¿No? ¿Estamos bien? Todo bien. Todo bien. Eso, así me gusta. Estamos entonces. Seguimos con el ejercicio 3. ¿Ya? Ahora, el abogado no va a ser abogado del copropietario. Ahora vamos a ser abogados del administrador del edificio. ¿Eh? Oh. Y este administrador del edificio está pasando rabia porque hay algunos copropietarios que tienen deuda de gastos comunes y hay uno que no paga hace un año. ¿Ya? Entonces, abogado, ¿qué hacemos? Y lo importante de este ejercicio, que esta es una demanda ejecutiva común y corriente, ¿ya? Que se tramita conforme a las reglas del artículo 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, del juicio ejecutivo de las obligaciones de dar. ¿Ya? Lo importante de esta demanda es cómo tú acreditas al tribunal el título ejecutivo. ¿Ya? Porque el título ejecutivo es el reglamento que establece el cobro del gasto común más el listado del deudor, que es como lo que yo ahí lo individualizo como la minuta de gastos comunes. ¿Ya? Esa minuta, esa hoja firmada por el administrador, más la copia del reglamento, más la copia de la personería del administrador, con todos esos documentos, no te puede fallar ninguno de esos documentos acompañados, ¿ya? Porque si no, le da pábulo al ejecutado para que te oponga una excepción de las contempladas en el artículo 464. 464 son 17 excepciones distintas que puede oponer el deudor, ¿ya? Y si uno no acompaña estos documentos, puede presentar unas muy buenas e inclusive ser acogidas, ¿ya? Como toda demanda ejecutiva, lo importante es estar cobrando algo actual, ¿no? Yo no puedo cobrar nada que tenga más de 3 años. Las acciones ejecutivas prescriben a los 3 años, ¿ya? Y por lo tanto, al revisar el título, que es una de las únicas actuaciones que hace el tribunal de oficio en materia de procedimiento civil, que es el examen del título ejecutivo, y señala que el juez examinará el título y si éste tuviese más de 3 años, denegará la ejecución de inmediato. O sea, lo deja actuar de oficio y declararte la prescripción de inmediato. Te va a denegar la ejecución de inmediato, no va a acoger la demanda a tramitación y va a señalar porque el título tiene más de 3 años encontrándose la acción ejecutiva prescrita. O sea, el juez es el único caso donde puede actuar de oficio y declarar de oficio una prescripción. ¿Ya? Y por eso que están siempre los 3 elementos del juicio ejecutivo que se señalan al final antes del petitorio, ¿no es cierto?, de que estamos en presencia de una deuda que es líquida,
actualmente exigible y que su acción no se encuentra prescrita. ¿Ya? Con respecto a cómo se pronuncia el tribunal con respecto a esta demanda, les señalé, les pegué al final unas similares resoluciones que podría hacer, les borré algunos datos que la verdad que no les interesan, pero lo importante es que que podamos entender lo que dice. Hoy se me quedaron mis lentes. ¿Me disculpan un segundito, muchachos? Vuelvo. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, en esta demanda, como todo juicio ejecutivo, como les decía, se abren dos cuadernos. El cuaderno principal, ¿ya? Que es la primera resolución que el tribunal le da curso y señala que téngase por interpuesta demanda ejecutiva y ordena despachar mandamiento de ejecución y embargo. En este cuaderno, en el principal, se tramitan las excepciones, si es que el deudor, después de notificado, tiene 4 días para oponer estas excepciones que les señalaba yo que están en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Y una de ellas es el pago. Entonces, si opone excepciones, el deudor, si opone excepciones, se van a tramitar en ese cuaderno. Se van a recibir a prueba y después va a dictar una sentencia. Le subí otra resolución, que es el mandamiento de ejecución y embargo, que es la última hoja que figura. Con respecto al mandamiento de ejecución y embargo, ya les sugiero tomar nota ahí del artículo 443 del Código de Procedimiento Civil. Ahí señala todos los requisitos que tiene que contener un mandamiento de ejecución de embargo, en especial a quién va dirigido, la orden de requerir de pago y que para el caso de que no haya pago se autorice a trabar embargo sobre los bienes del deudor. Entonces, el mandamiento de ejecución de embargo representa la resolución que da inicio a la ejecución, ¿ya? Aquí es donde el deudor es requerido de pago y en ese momento puede pagar y evitarse la ejecución y alzar los embargos que le están señalando que le van a trabar si es que no paga. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un caso que, si se fijan, la misma comunidad le está trabando un embargo al comunero sobre su inmueble. ¿Ya? O sea, es tan grave no pagar los gastos comunes que tú le puedes sacar inclusive la propiedad a remate si no paga. Entonces, para un abogado, tomar una ejecución de gastos comunes es un juicio bueno. Es un juicio bueno porque tú tienes que embargar. Porque no hay peor juicio ni peor noticia que da un abogado cuando llega una persona con un cheque protestado, con una letra de cambio, con un pagaré que no le han pagado. Y le pregunto yo, bueno, ¿y qué tiene el deudor? ¿Le sabe si tiene bienes que podamos embargar? No, no tiene nada. Y ahí es difícil decirle al cliente que hay bien pocas probabilidades de poder conseguir algo si el tipo insiste en su conducta contumaz de no querer pagar. Entonces, hay que irlo viendo. ¿Alguna duda con respecto a esta demanda ejecutiva? Ya que nos pusimos la chaqueta de abogados del administrador ahora para cobrar estos dineros, ¿alguna duda? Sí, había mencionado Profesor, un ¿puede artículo. repetir el último artículo? ¿Qué artículo? Eso era. El artículo. Cite los siguientes artículos.
Cité el 464, que son las defensas del deudor. Cité el 443, que son los requisitos que debe contener el mandamiento de ejecución y embargo. Esos mismos. Muy bien, David. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este documento? ¿No? No, profe, al parecer no. Al parecer no. Ya. Seguimos con el número 4. Yo les puse en los ejercicios 2 el número 4, pero el 4 real es la solicitud de designación de juez partidor. ¿Ya? Es el que vamos a ver ahora. Bueno, tuvieron, según revisé los apuntes, trataron mucho el tema de la indivisión, la copropiedad, y hay un principio inspirador en nuestro Código Civil, ¿no es cierto?, que señala que nadie está obligado a vivir en la indivisión. O sea, ¿qué quiere decirte la norma? ¿Qué le quiere decir? ¿Qué mensaje le está diciendo la norma al comunero? Oiga, ejerza acciones, divida, parta. Dividir, partir, partición. ¿Ah? Por eso son las voces similares. No es juez dividor, no es juez partidor. Entonces, el Código Orgánico de Tribunales señala que todas las materias donde haya que liquidar, partir una comunidad, una sociedad, o todo lo que contenga un grupo de personas, son materias de arbitraje forzoso. ¿Qué significa que sean materias de arbitraje forzoso? Significa que el juez competente debe ser un árbitro, ya sea designado por el testador, en su caso, o por la justicia ordinaria. Entonces, ¿cuál es el supuesto y el típico supuesto que te pasa en tu oficina? Llega una persona, por lo general uno parte tramitando que le falleció un pariente, ¿no es cierto? Y el abogado parte por tramitar la posesión efectiva. ¿Ya? Tramita la posesión efectiva, la inscribe en el conservador de bienes raíces y efectúa las inscripciones del artículo 688 del Código Civil, que los van a ver latamente cuando pasemos la tradición, ¿ya? Pero vayan anotando, que para el que le interesó va a tener que recorrer ese artículo. El 688 del Código Civil. Entonces, ese artículo señala las 3 inscripciones que deben perseguir a la muerte de una persona. La primera, el decreto de posesión efectiva. El segundo, la inscripción especial de herencia, que radica sobre cada uno de los inmuebles. Y después está la inscripción del acto de adjudicación. Y en ese acto de adjudicación, estos pueden ser o de común acuerdo, que es el ejercicio 5, o cuando no hay común acuerdo, irse a juicio. O no hay común acuerdo, o no está uno de los herederos, que puede pasar también. Hay muchas familias hay familiares que no han aparecido nunca. Pero también tiene que haber una solución para ellos. Entonces estamos en el supuesto de que, porque después vamos a ver la partición amigable, que el documento 5, pero en este caso no hay acuerdo. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tenemos que acudir a la justicia civil para que, a través de un procedimiento que esta tiene, nos nombre un árbitro de derecho, un juez partidor que se encargue de este tema. Entonces, a través de esta solicitud que le subí, uno señala al tribunal, primero que nada, que es comunero.
Y al señalarle que eres comunero, estás señalando que compartes el dominio de algo con distintas personas. Entonces, el requisito sine qua non de tu demanda, individualizar a esas otras personas como demandados, señalar los títulos, donde están inscritos sus títulos, porque en el fondo este es un título de dominio que tiene 3 inscripciones al margen de dominio de distintas personas. ¿Ya? Y tal cual como va ordenadita esta demanda. Comparecencia, la individualización de mi propiedad, que si se fijan, no es tan en detalle como en la que hicimos en el ejercicio cuando hicimos la escritura pública. ¿Se acuerdan que había que traspasar todo con letras, conforme al artículo 404 del Código Orgánico? Aquí no, aquí es más sencillo. Si se fijan, la redacción dice 50 metros, sale con números, los números de la foja y número también están con números. Es más simple cuando se redacta una demanda, ¿ya? Pero ahí lo importante es individualizar el inmueble, tal cual como se individualizaba también en la escritura, ¿ya? Yo les comenté que en talleres anteriores, el primer ejercicio era traspasar la información tanto a escrituras públicas como a escritos judiciales. Aquí solamente me alcanzó para que pudieran ver el tema de las escrituras públicas. Pero aquí tenemos un ejemplo claro de cómo se traspasa esa misma información, porque ustedes para hacer esta demanda la tienen que redactar teniendo a la vista los mismos documentos que subí yo, ya sea un título de dominio, que está con los mismos márgenes, todo del conservador, y ustedes tienen que extraer esa información y pasarla, ¿ya? Entonces, lo importante de esta solicitud es señalar cuáles son todos los comuneros y pedirle al juez que los cite a un comparendo al 5º día hábil siguiente a la última notificación. Y ahora voy a contar qué es lo que pasa en ese comparendo. ¿Para qué es ese comparendo? Ya notifico a través de un receptor judicial, notifica al último, al 5º día comparendo al tribunal. Y el tribunal es un comparendo bien simple, porque el tribunal lo único que pregunta es, ¿hay acuerdo en querer designar a alguien? O sea, la ley le entrega la facultad a las partes de que ellos soliciten un cierto árbitro determinado. Por ejemplo, me tocó tiempo atrás, en un comparendo, había un abogado que había sido muchos años, había trabajado para esa parte, entonces tenía conocimiento mucho de sus negocios, y logró a través de... Ay, disculpen, que vino un hijo y me interrumpió un poco. Disculpen. Voy a seguir. En ese comparendo, como les decía, existe la posibilidad de poder, de común acuerdo entre las partes, señalar un árbitro específico. Puede ser un ejemplo como el que les contaba, alguien que haya sido de conocimiento de los bienes de él, había sido un abogado de mucho tiempo en esa época, y decir, a lo mejor este señor es el mejor. Pero si no se da ese caso, ¿ya? El juez está obligado a designarlo él. Entonces el comparendo es muy cortito, o sea, le pregunta, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? No, no hay acuerdo, listo, quedo de designarlo yo, hasta luego. Eso es un comparendo de no más de 5 minutos. Este comparendo de designación de perito se rige por las normas del comparendo de designación de árbitro, se rige por las normas del comparendo de designación de perito, ¿ya? Que están en los artículos 409 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Ya es el mismo sistema, tanto para designar un perito como para designar un árbitro. Comparendo, 5º día, el tribunal consulta, ¿están de acuerdo en alguien? Cuando es peritaje, por ejemplo, uno busca más a alguien del listado, porque hay un listado de peritos, qué sé yo, también hay un listado de árbitros también. Eso se me fue decirle, pero no es llegar tampoco y nombrar cualquier árbitro, salvo que en las partes hayan expresamente señalado eso. Ya, si toca que esta designación tiene que hacerla forzosamente el juez,
el juez se basa de unos registros que mantiene la Corte de Apelaciones de la jurisdicción donde está ese tribunal, el cual tiene anotado un listado de abogados especialistas en ciertas materias, ¿ya? Entonces, de ese listado tiene que sacar un abogado el magistrado al resolver uno, no de que este que es más conocido, que no, tiene que ceñirse a ese, entonces tiene también, y también para postular a ser un árbitro, también tienes que tener un poquito de conocimiento más avanzado que cualquier abogado de la media, o un poco más de experiencia que sea gratificante para poder optar a ese cargo. Y la verdad que es muy bueno, ya que el juez árbitro, por lo general, los honorarios que lleva son bien altos, por lo general lleva un 5% de las particiones, los abogados también llevan otro resto, entonces muchas veces lo que ocurre en este comparendo, en la práctica lo general, es que tienes el primer acercamiento entre abogados, porque ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que viene detrás de esto? Viene una familia que está peleada, hermanos que no se pusieron de acuerdo en poder liquidar el patrimonio que les dejó un familiar. Ese es el típico problema que se van a tomar. Entonces, como yo obligo a ese familiar, ¿no es cierto?, tengo que citarlo a la presencia judicial. Y el tema aquí rige la ley 18.120, artículo 2, sobre comparecencia en juicio. ¿Ya? 1 y 2. 18.120 sobre comparecencia en juicio. Por lo tanto, este señor, al ir al tribunal, al comparecer al tribunal, está obligado a contratar un abogado, o asesorarse por un abogado. Si no tiene plata para comprar uno, va a tener que buscar uno que lo represente. Y por lo general, las corporaciones de asistencia judicial no ven este tipo de juicios patrimoniales, porque se entiende que si la persona es un patrimonio, no es una persona que va a tener beneficio de pobreza para poder tramitar esto. Conseguirá un abogado ahí que le hará un pacto de honorarios con totality al final, después, cuando reparta, que es por lo general lo más usual. Entonces, al ser designado ya este juez árbitro, el juez civil dicta una sentencia donde lo nombra, donde tiene que notificarse esa sentencia a este árbitro, y ese árbitro tiene que comparecer al tribunal del juez con un escrito aceptando el cargo y jurar desempeñarlo fielmente, dice la ley. ¿Ya? Y hasta ahí llega el juicio arbitral del tribunal, hasta ahí llegó esta demanda, hasta ahí se agota. ¿Por qué? Porque una vez aceptado ya el cargo este juez partidor, él parte el juicio desde su oficina. Este abogado que designaron se transforma en magistrado, ¿ya? Y él dictó una resolución de apertura del expediente arbitral, o particional, llamémoslo así, donde cita a las partes a una audiencia de primer comparendo para fijar el procedimiento, así se llama. Y ahí hay otra oportunidad más para tratar de arreglar. Por lo general el árbitro les propone de inmediato si hay una forma de poder vender de común acuerdo o de poder dividir de común acuerdo y el no cobrar la cantidad de honorarios que va a proponer por un largo juicio que va a subir mucho más. Entonces, volviendo un poquito atrás, volviendo a ese comparendo y volviendo a la ley 18.120 sobre comparecencia en juicio, esta persona está obligada, el demandado, a llegar con un abogado. Entonces, en ese sentido, para uno es reconfortante, porque va a llegar una persona con la cual uno va a poder hablar el mismo idioma. Y por lo general los abogados, en temas de herencia, la idea no es entorpecer, la idea es avanzar, porque por lo general te van a pagar al final. Entonces, lo típico es, en ese comparendo, que les dije que duraba 1 minuto en lo judicial, pero es muy importante profesionalmente, porque uno se acerca al colega y le dice: colega, tratemos de ver este tema de común acuerdo. A ver, por lo general, lo típico es una propiedad, 3 hermanos, y una propiedad que no admite división, ¿ya? Porque el juez partidor, tú lo puedes pedir para 2 cosas: para liquidar
la herencia o para partir la herencia, para dividir la herencia. ¿Ya? Si es que los inmuebles admiten división y estos calzan con la cantidad y los derechos y los porcentajes que le corresponden a cada uno de los herederos. Si no, hay que liquidar, y lo que se reparte y se divide a prorrata de las cuotas es el dinero obtenido. ¿Ya? Ok. Y como les decía, muchas veces ahí hay algún acuerdo, por lo general uno firma, yo lo que siempre propongo, no pasemos al juicio arbitral, mire, pongámoslo a la venta 3 meses en un precio, veamos los 3 meses, si no subió, lo subimos, lo bajamos, qué sé yo, pero tratar de buscar no irse al árbitro porque la verdad es que ya se lleva un 5% en el juicio. Y lo otro, que los juicios de partición son jodidos, porque son en la tarde, no son en horarios de la mesa, son en el horario que el abogado te puede atender en tu oficina. Por lo general son después de las 6, 7 de la tarde. ¿Ya? Y, como le digo, y en muchas discusiones también. Porque no solamente en ese juicio de partición se va a ver el tema de dividir y liquidar los bienes, que es la esencia. ¿Ya? También se tramitan el cese del goce gratuito, que en el otro ejercicio verán que se tramita el cese civil, pero una vez que el árbitro ya está nombrado, es él el que tiene que conocer este tema, si es que está dentro del contexto del juicio arbitral, ¿ya? Así como los debe y haberes que las bajas generales de herencia, cómo se pagan, y qué gasto ha incurrido uno de los comuneros y otro. Entonces, todas las responsabilidades, todo eso lo puede seguir conociendo el juez al liquidar esa comunidad. No solamente puede abocarse, como les digo, a lo que dice esta demanda, oye, pesca el inmueble, reparte la plata y me pagáis. No, el juez dentro del conocimiento de este juicio va a liquidar todo lo que tenga que ver con esta comunidad. Todos los problemas que hubo son de competencia de él también. Sea el cese del goce gratuito, el daño provocado por uno de los comuneros, la no mantención por parte de uno de los comuneros, falta a las obligaciones conservativas de la propiedad, qué sé yo, sin número de cosas. Ok, ¿alguna duda con este procedimiento? Porque les expliqué en detalle, creo. ¿Ah? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profesor, al parecer sí. Sí, profe. ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces, conectado con lo anterior, vamos al ejercicio 5, al material número 5 que le había puesto cuarto, pero que es la escritura pública de partición y adjudicación de comunidad hereditaria. Esto es lo que buscamos los abogados al llegar a un acuerdo. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante? Porque las escrituras de liquidación de comunidades o de sociedades, de todo, están elevadas a un rango tan importante que el Código Orgánico de Tribunales, en su artículo 413, señala que este tipo de escrituras solo puede ser redactada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Entonces, es tan importante esta escritura que la misma norma la eleva a un rango de especialidad que impide que 3 comuneros lleguen a una notaría y le digan a la señora notario, hágame la escritura, divide. No puedes hacer eso. Notario no puede recibir una escritura que venga de la... No, tiene que decir, señora, esta escritura tiene que venir firmada o por minuta enviada desde el correo electrónico de un abogado. ¿Ya? Así que son muy importantes y eso también te hacen valorar tu profesión, de que no existan errores a futuro, ya que en este tipo de escritura va mucha responsabilidad profesional, sobre todo en el futuro, del patrimonio de cada persona que distingue. Y conectando con lo anterior, estuvimos viendo el caso en que la partición no hay como un acuerdo. Y como no hay como un acuerdo, yo tengo que irme al tribunal. Pero en este caso, aquí hay como un acuerdo. ¿Ya? Pongámosle que llegamos al comparendo, quedaron de designar el árbitro, y el abogado quiso arreglar, y llegamos a este documento. Entonces, como toda escritura pública, que ya estuvimos
como ya estuvimos repasando en el primer ejercicio, la primera parte dice relación con la individualización de los comparecientes. En el segundo, la calidad, explicar por qué son comuneros, cuáles son los bienes que componen esta comunidad, individualizar esos bienes que componen esta comunidad, tasarlos, evaluarlos, ¿ya? Y siempre esa tasación y avalúo tiene que ir en íntima relación con cuánto es la cantidad de comuneros, qué porcentaje tienen ellos, ¿ya? Y recuerden siempre, porque eso va a ir parte de la división, ¿ya? Cuando las propiedades admiten división, sí se pueden dividir, cuando no, se tienen que liquidar, recuerden eso, ¿ya? Acá en esta escritura, ¿no es cierto?, está individualizado y tal cual como les enseñé. En estas minutas están con números, pero es como solo minutas. Al momento de pasar la escritura pública, todos esos números se transforman en letras, tal como les señalé y como lo señala el artículo 404 del Código Orgánico del Tribunal. Y si se fijan, al final de la escritura va el nombre del abogado, en la última línea, ¿ya? Esta escritura, una vez que es firmada por todos, se inscribe en el conservador de bienes raíces y es el documento que hace referencia al artículo 688, número 3 del Código Civil. ¿Se acuerdan que les hablé del 688, las inscripciones del 688, la tradición de los bienes inmuebles? En el número 3 habla de la inscripción del acto de adjudicación. Este es el acto de adjudicación. Y recuerden que este es el acto de adjudicación de común acuerdo, porque hay otro acto de adjudicación que consta en sentencia, que es donde va a desembocar el juicio arbitral o de partición que señalamos de antes. ¿Alguna duda con esto? Con respecto a la escritura de liquidación, a la partición de común acuerdo, a la partición judicial, No, profe. partición de la comunidad. Ah, ¿perdón, David? No, nada. ¿No? ¿Marité? ¿No? ¿Nadie? No, profesor. Ya, Todo bien. ok. Vamos al último documento entonces. El último documento es una demanda en juicio sumario, en sede civil, de cese de goce gratuito. ¿Ya? Esta demanda, lo primero que tenemos que señalar de que siempre se presenta un problema de competencia aquí con respecto a qué juez es el que tiene que conocer de esta materia. Tal como les expliqué delante, al ser nombrado el juez partidor, él tiene que conocer de todas las cosas que rodearon a esa comunidad. Y dentro de eso está conocer el reclamo que haga uno de los comuneros con respecto al cese del goce gratuito que debe hacer otro en favor de estos comuneros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el juicio arbitral se va a sacar una cuenta y se va a tener que probar, como todo juicio, se va a venir un término probatorio en el juicio arbitral y uno va a tener que probar que este señor hizo un goce del cual obtuvo una retribución y la cual no dividió, debiendo haberla dividido y entregado al resto de los comuneros. Por lo tanto, a cada comunero le van haciendo un crédito en favor de ese otro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 3 hermanos, Hugo, Paco y Luis. Hugo se queda con una propiedad que le saca una renta mensual de 600.000 pesos. ¿Ya? Independiente que el contrato de arriendo, ¿ya? De cosa ajena es válido, ¿ya? No es menos cierto que este goce que está haciendo él y esta retribución que está teniendo, debe repartirla tarde o temprano a los restos de los comuneros o rendirles cuenta de esos dineros, ¿ya? Entonces,
ahí es el típico supuesto que es uno de los herederos que está recibiendo arriendos, o es uno de los herederos que está ocupando, que es el típico ejemplo también, que es uno de los comuneros o herederos, está ocupando el inmueble, viviendo ahí con su familia, y los otros dos, que también son dueños, en el fondo lo ven vivir nomás. ¿Ya? Entonces, esos otros dos tienen derecho a que se les pague, si el arriendo de esa propiedad es tasado en 600, tienen derecho a percibir un crédito de 200.000 pesos mensuales, que va acreditando desde el tiempo que lleve la obligación, van a poder sumar eso mensualmente hasta que no tope con prescripción. ¿Ya? No van a cobrar más de 5 años ni para atrás, porque todo eso, la defensa tendría que pedir la prescripción de si se pasa de ese lapso. ¿Ya? Entonces, hasta 5 años puedes cobrar para atrás. ¿Ya? Ese es el tema del cese del goce gratuito, como les comentaba, y siempre es fundamental, y recuerden, guarden estas minutas, guarden esta demanda, que son para ustedes, para que puedan trabajar a futuro. Siempre en este juicio hay que fundamentar por qué es competente el juez civil. Ahí va una parte donde se explica clarito, ¿ya? Revisen las normas del juicio sumario. Están en el artículo 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ¿sí? 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y van a ver, y que en resumen, en los siguientes juicios sumarios se presenta la demanda, se notifica vamos a leer la resolución que provee esto. Como se fijan, el tribunal provee, téngase por interpuesta demanda de cese de goce gratuito. Cites a las partes a una audiencia de contestación y conciliación para el 5º día. Entonces, yo tengo que notificar esta demanda y esta resolución a través de un receptor judicial. Y al recibir el último demandado la demanda, al 5º día va a ser el comparendo. Ese comparendo, el primer comparendo del juicio sumario, la verdad que también es bien cortito, porque a pesar de que el 680 dice que todo es verbal y todo, uno igual llega al comparendo con la contestación y la pide que se tenga como parte integrante del presente comparendo la contestación por escrito. ¿Ya? Y uno señala ahí, esta parte viene a ratificar su demanda en todas sus partes y solicito que se acoja esta con costa. La contraparte va a decir, vengo en este acto a contestar la demanda por escrito, solicitando que se tenga como parte presente el presente comparendo y que la demanda sea rechazada con expresa condena en contra. Luego de eso el tribunal va a decir, ¿hay alguna posibilidad de un avenimiento o de llegar a una conciliación? No. Y si no hay avenimiento, el tribunal va a señalar que el llamado a conciliación se frustró, atendido o a la incomparecencia de una parte o que no hubo acuerdo. Y se acabó el comparendo, eso es todo. Luego de eso, uno tiene que dejar presentado, por lo general, algunos tribunales, de ahí mismo dictan la resolución de que se citan las partes, del auto de prueba, donde van a ir los puntos de prueba que se van a probar. Y eso se prueban en audiencias distintas en términos especiales posteriores después. ¿Ya? Y eso es en resumen. Es un juicio rápido, el plazo del probatorio es mucho más corto que el normal de 20 días, acá estamos en un probatorio para incidente que utiliza el juicio sumario, que es de 8 días, y también el juez también tiene plazos cortitos para dictar sentencia, las providencias, todo sale mucho más rápido. ¿Ya? Bueno, creo que les expliqué cada uno de los documentos. Les vuelvo a preguntar, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo bien? Traté de buscar lo que es más usual de la pega, porque eso es lo que yo les quiero transmitir, cómo trabajar, cómo llevamos lo que aprendiste en clase, cómo lo llevo a la pega, y cómo me va a servir después, y cómo me voy a ganar unas luquitas con esto después. Eso es lo que tienen que ver, ¿ya? Y guardar estas cositas como tesoro, como dentro de su archivo. Cuando algún día tengan, yo tengo un modelo, aquí está, pum, y usted le cambia los nombres y partió. No tiene que andar estudiando, trabajando, formando, creando una nueva demanda, ya tiene una base para trabajar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? No, profesor.
Porque quedó todo bien. ¿Ya? Profesor, Dígame. una consulta. Yo sí, en algún momento, en los primeros dos casos que leyó con respecto a la... Los de policía eh, local. exactamente, ¿va a ser necesario tener que leer algún artículo de la ley de copropiedad? No, fíjate, en todo caso, si los quieres leer, bueno, yo hay varios que los transcribí ahí, ¿ah? Pero si Ah, hubiese ya. que leer algo, la ley está en la web, si no la tienen, se la subo. No creo que sea necesario. Ya, Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, profe. claro, ya, así que eso es lo importante, de dónde se genera el trabajo aquí con el temita de la copropiedad, ¿ven? Podemos ser abogados de un administrador de un edificio, podemos ser abogados de un comunero, podemos ser un juez de partición, ¿ah? Entonces, a lo mejor aquí estamos en futuro. ¿Quién sabe de ustedes? ¿Por quién va, en qué va a trabajar después? Pero fíjense en todo lo que nos puede llevar este simple tema de lo que es la copropiedad y la comunidad. Bueno, me voy a ir despidiendo ya. Reitero que las clases no están suspendidas, a nosotros nos han señalado que debemos seguir haciendo, por lo tanto, vamos a seguir con los trabajos y con las evaluaciones. Yo con respecto a la evaluación, por lo general hago una sola y la hago al final, ¿ya? Y por lo general la hago en grupos de 3 para que no estén tan complicados. Tómense hasta mañana. Los que quieran enviármelo hoy día, ningún problema, yo voy a ir avanzando con las correcciones, como lo hemos hecho en todas las veces. Si requieren que mejore algo o les gusta de esa forma, la retroalimentación personal en cada correo, lo que ustedes digan para mejorar el curso, mejorar la retroalimentación, bienvenido sea. ¿Ok? Ya, profe. Listo. Ok, Que estén muy profesor. bien. Nos Muchas vemos. gracias. Cuídense y me mandan el trabajo de aquí a mañana y para irlo retroalimentando y nos vemos de aquí a 2 semanas más. Cuídense, que estén súper bien. Ya, Chao, profe. Igual Chao. usted, profesor, muchas Cuídese. gracias. Muchas gracias. Cuídese. Chao. Ya, adiós.